Les saludo en el nombre del Señor. En esta hora quiero invitarle a tratar el tema en cómo resolver los conflictos en las relaciones familiares. Yo sé que este tiempo es un tiempo de gratitud de muchos para con su madre y también, ¿cierto?, la familia, aún estando separada por causa de la cuarentena. Realmente estás muy emocional en cuanto, ¿cierto?, a la necesidad de estimar a su mamá y también el uno con el otro. Pero sabemos, ¿cierto?, que la realidad de las familias es que hay conflictos. Hay conflictos, ¿cierto?, en las familias normalmente que tienen que ver con rencores, con ofensas, maltratos, falta de comunicación, también de cumplir promesas hechas, falta de respeto mutuo, problemas con las finanzas, etc. Y el propósito de nuestra enseñanza en esta hora es encontrar en la Biblia, ¿cierto?, y mostrar por la Biblia qué son los principios de cómo Dios establece la manera de resolver los conflictos en la familia. La verdad es que Dios en su palabra nos enseña, hay principios de cómo realmente enfrentar los conflictos en la familia. No hay familia que no tenga conflictos. Como a veces yo he dicho, aquel que no tiene problemas o es un loco o está muerto. Y la verdad es que necesitamos entender que como personas nos relacionamos unos con otros, sobre todo, ¿cierto?, particularmente en la familia, los esposos o los padres con los hijos con los papás, aún los hermanos que son mayores. Por ejemplo, conflictos en el matrimonio tienen que ver con comunicación, sensación de pérdida de libertad, también de pérdida de autonomía, falta de habilidades de resolver problemas. Entre padres y los hijos están relacionados, ¿cierto?, con estos conflictos con la edad. Particularmente el mayor número de problemas o conflictos surge en la etapa de la adolescencia. Y también, ¿cierto?, está también los conflictos que hay entre hermanos mayores, que son algunos quizás más inteligentes y otros tienen quizás más recursos, etc. Empieza todo un tema, incluso recuerdo de la infancia que no han sido resueltos. Y también obviamente está los conflictos de la tercera edad, donde hay padres que han guardado cosas en su corazón o hijos, y hay padres, cierto, ya ancianos que son abandonados por sus hijos o padres, cierto, que no quieren ver a sus hijos porque no han resuelto en su corazón situaciones. Ahora, si Dios se ha revelado supremamente y totalmente en su Hijo Jesús, entonces Dios nos da un modelo en Cristo, nos ofrece un modelo que podríamos llamar que es el estándar o el patrón para vivir la vida cristiana, ¿cierto?, en nuestra familia. Y quiero repetir esto. Si Dios se ha revelado supremamente y totalmente en su Hijo Jesús, entonces Dios en su Hijo, el Señor, en su Hijo Jesucristo, nos ofrece el modelo, el estándar o el patrón para vivir la vida cristiana en nuestra familia. Ahora, ¿cómo Dios hace esto? Revelándonos a nosotros cómo Él es realmente con las personas, cómo fue Jesús con las personas, cómo es ahora con las personas. El propósito en este estudio es compartir, digamos, un entendimiento de cómo relacionarnos mejor unos con otros de la manera que Dios se relaciona con las personas. La pregunta personal entonces, ¿cómo usted se relaciona con su esposa, su esposo? ¿Cómo nos relacionamos, cierto, con nuestros hijos? ¿Cómo nos relacionamos los hijos con los padres o con los hermanos? ¿Hay cosas que usted no ha resuelto en su corazón? Recuerdo cierto testimonio de personas que, si bien cierto, vivieron en un mundo de infierno, de discusiones, de gritos y peleas en su casa, pero cuando una esposa se convirtió al Señor, realmente y aprendí estos principios de parte del Señor, llegó totalmente cambiada y en silencio a su casa. Y cuando la práctica del marido, ¿cierto?, era empezar a fustigar a su esposa y levantar, ¿cierto?, todo el ambiente para que la gritería comience, ella siguió guardando silencio.
Y cada vez cierto que ocurría esto, seguía guardando silencio, hasta que él empezó a preguntar bueno, ¿qué le hicieron a esta mujer en la iglesia? Y fue el tiempo en que llegó, cierto, a escuchar el evangelio, y él también, cierto, tuvo la bendición del cambio. Entonces Dios nos muestra que realmente frente a lo que es, cierto, la práctica de un creyente, no solamente tiene que ver con mostrarnos bien ante los demás en una congregación, sino también, particularmente, eso se prueba en nuestra familia. Hay angustias, hay tragedias, hay divisiones, hay disensiones. Los problemas familiares no faltan. Pero Dios quiere realmente que a través de estos principios podamos enfrentar los conflictos a veces más graves en la familia. Yo sé que muchos no han soportado, cierto, el hecho de situaciones graves en la familia que ha llevado a separación y angustia. Pero la verdad es que Dios nos tiene a nosotros la bendición de caminos, cosas concretas, formas para abordar los conflictos. En primer lugar, quiero decir que Dios es un Dios de relaciones. Él desea relacionarse contigo y conmigo. El Dios de la Biblia es un Dios que se relaciona y no uno quien es distante de nosotros. Él no guarda distancia. Es alguien que realmente tiene interés en nosotros. Lo natural de muchas personas, sobre todo de las familias, es tener una relación de piel, de mucho apego el uno con el otro, pero también hay personas que son hoscas, son retraídas, no tienen empatía ninguna, cierto, por otros. Y a veces eso se muestra en la iglesia. Pero vemos que Dios en su naturaleza y carácter no es un Dios aislado. A pesar de nuestras faltas, es un Dios muy interesadísimo, vamos a llamar de esa manera, en relacionarse contigo y conmigo. Porque es un Dios que nos creó para relacionarnos con Él y también con los demás. De hecho, en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿recuerda? Él reconoció que algo le faltaba a Adán. Y Eva fue, cierto, creada para complementar la naturaleza social y la necesidad personal de Adán. Adán fue creado a la imagen de Dios, que era realmente una relación de imagen relacionales. El carácter que Dios puso, cierto, en Adán fue un carácter relacional, que necesitaba relacionarse con alguien, por el que la Biblia dice que Dios se dio en el entendido de que él estaba solo y no era bueno para él. Entonces, cuando dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, lo hizo, cierto, en primer lugar para relacionarse con él como Dios creador, pero también lo hizo para relacionarse con su mujer y también con el medio ambiente. Realmente podemos creer en Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero Dios mandó a su Hijo para ser el modelo para relacionarnos unos con otros. Entonces podemos encontrar algo bien práctico en la pregunta, ¿cuál debería ser el criterio o modelo de Dios para las relaciones dentro de nuestra familia? ¿Cuál debería ser el criterio o modelo de Dios para las relaciones en nuestra familia? Yo sé que el mundo, cierto, comunicacional y cultural siempre resalta a los deportistas, cierto, a los modelos o cierto, las actrices, cómo cierto se cuenta la historia de los conflictos emocionales que hay, las separaciones de los artistas, etc. Pero la verdad es que si uno sigue la práctica del mundo, va a ir a llegar a cualquier parte. Si uno es un hijo de Dios, va a llegar a una cosa diferente, a un lugar diferente, si uno sigue el modelo del Señor. Por ejemplo, el plan de Dios de salvación para los pecadores incluye no solo nuestra salvación individual, sino también nuestras relaciones con otras personas. Y para hacer esto, Dios se puso a sí mismo como el criterio, el estándar, el modelo, el patrón para las relaciones familiares, las relaciones sociales, incluyendo, cierto, los que nos relacionamos en la familia. Nadie, la Biblia dice, vive para sí o muere para sí, sin parte de ser una familia, sin ser parte de una familia. Y nadie deja de tener un impacto en la relación de la familia. Es triste cuando realmente vemos que alguien fallece
y de distintos lugares, ¿cierto?, se mueven, ¿cierto?, aún viajando distancia de un país a otro para asistir al funeral. Y eso nos marca, la verdad. Hay personas que no tienen la bendición de llegar, ¿cierto?, a tiempo. Pero lo importante es que en vida nosotros aprendamos a tener una relación correcta, como Dios quiere, un corazón limpio con las relaciones de nuestras familias. Pregunta, ¿cómo está tu relación con tu familia? Porque el plan de Dios, realmente, al revelarse en su Hijo Jesús, es que nosotros tengamos, ¿cierto?, un modelo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, en Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Cuando notamos cómo vivió el Señor, cómo Él actuó y se relacionó con otros, estamos viendo cómo nuestro Dios se comporta hacia otros. Cómo tú y yo debemos relacionarnos con otros. Él nos está dando un patrón para que entendamos y sigamos. No el patrón, ¿cierto?, de, tantos consejos que se dan para que tú hagas en la carne, tengas venganza, pagues, ¿cierto?, de la misma forma como te pagaron. No. El Señor dice en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el modelo para imitar no es, ¿cierto?, los modelos del mundo, sino es Jesús. Y vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, de cómo Jesús reaccionó y se relacionó con aquellos que le cercaban, ¿cierto?, como familia, y también, ¿cierto?, con aquellos que aún le rechazaron. Pablo, por ejemplo, usó el método, vamos a llamarle, o el patrón, o el modelo, para demostrar el comportamiento cristiano, y le llamó el modelo como Cristo. El modelo como Cristo. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico de una manera práctica que debemos seguir? Es como Cristo. Y la vara que medía, ¿cierto?, el comportamiento para el apóstol Pablo es según Cristo. Por ejemplo, si vamos a Romanos capítulo 15, el versículo número 5, él nos muestra, ¿cierto?, que debemos tomar el camino como Cristo. Hay varias cosas que nos dice la Biblia sobre esto. Por ejemplo, en las relaciones familiares, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como dice, al Señor. Como al Señor. El modelo entonces del siervo del Señor se presenta como el criterio por el cual nosotros podemos relacionarnos como esposo, esposa, y también ser los hijos hacia los padres. Y veamos, ¿cierto?, lo que dice el versículo 25 también. Obviamente, por un lado habla de las esposas, pero también dice la Biblia que Dios habla al marido. ¿Cómo debe relacionarse el marido con la esposa? Dice en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, tanto la esposa debe tener una relación con su marido como al Señor, y el marido también, ¿cierto?, como Cristo a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que podemos abordar con el método bíblico y realmente el modelo o el patrón del Señor? Y estos problemas son muchos. Por ejemplo, el enojo, la amargura, la falta de amor, el problema de entender y aceptar la sujeción mutua en la familia, la comunicación, las responsabilidades que debemos asumir en esos roles, la aceptación mutua. Bueno, cuántas cosas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, ¿cierto?, en detalle y de una manera muy sucinta y rápida, cuáles son las virtudes en las relaciones que podemos aplicar de parte del Señor al comportamiento de nuestra familia. En primer lugar, Dios quiere que tratemos el enojo, ¿cierto?, el rencor y la amargura
considerando lo que Cristo hizo con nosotros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si usted está involucrado en enojo, en amargura, se ha involucrado en ira, que le ha dejado cierto herido en su corazón, tiene la práctica de gritería, de maledicencia, malicia en su corazón, tiene que llegar al trono del Señor, tiene que llegar a la humildad para con Dios, para decir: tengo un problema, porque si digo que soy un cristiano, realmente tengo que examinar mi corazón y arrepentirme. Ahora, si seguimos en Efesios capítulo 5, cambiando un poco, cierto, el texto o la referencia, vemos, cierto, que cuando nosotros apelamos al amor, tenemos que apelar no solamente al amor romántico, emocional, sino al amor también de sacrificio. Porque obviamente es muy fácil y es algo, cierto, simple a veces hablar del amor sentimental, pero el amor sentimental es tan variado que en un día amamos y otro día odiamos. Pero el amor de Cristo es algo permanente. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. Otra vez está aquí el patrón, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Marido, dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, repitiendo el versículo 25. Entonces, si tenemos un modelo que seguir, no es de los artistas que se separan, ¿cierto? Buscan pareja uno por otro, etc. Usted puede encontrar un montón de pudrición, ¿cierto?, en el mundo, en las relaciones familiares, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a amar sacrificialmente. Y ese amor es un amor no sentimental, es el amor ágape, que ama sin que merezcamos ser amados. Así lo hizo Cristo contigo y conmigo, cuando nos rescató y nos salvó. Y si usted no es alguien que tiene seguridad de salvación, Dios le ofrece este amor. Usted no tiene que merecer ese amor, nadie lo merece, porque la Biblia dice que somos pecadores, pero Cristo ya murió en la cruz por usted y Él mostró ese amor al dar su vida para pagar por tus pecados. Entonces el perdón, el amor y sacrificio, la sujeción también es un problema, porque a veces tenemos problemas, ¿cierto?, de someternos unos a otros y reclamamos, ¿cierto?, el hecho de no estar en acuerdo o realmente pasar a llevar la opinión de otro, etc. Pero la Biblia dice que en el libro de Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero la afirmación que el Señor da aquí es: como al Señor. Como al Señor. ¿De qué manera una esposa se sujeta a su marido? Se sujeta porque él es simpático, porque le trae ciertas cosas de regalos, etc. Porque, bueno, hace todo lo que ella pide. No, la Biblia dice que usted debe ser sujeta como al Señor. No por la simpatía que él tiene, sino como al Señor. Y también, cierto, Dios habla de los roles, porque hay a veces en la familia hay problemas con los roles. Y hay gente que se queja de hacer lo que otro debería hacer. Pero la Biblia nos habla que el Señor establece ciertos roles. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como, otra vez está la palabra, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo tiene una autoridad realmente sobre la iglesia, y Dios establece este principio de autoridad, de un rol. Hay una cabeza, particularmente la familia es Cristo Jesús, si es una familia cristiana, y esa cabeza tiene también alguien que ha delegado esa responsabilidad, ¿cierto?, para ser la cabeza de la familia. Pero eso no significa que debe ser, ¿cierto?, un déspota, un abusador, sino alguien que se sujeta al Señor, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador,
y usted puede tener que examinar qué es lo que Cristo hace de una manera sacrificial para con su esposa, siendo la autoridad de la iglesia. También hay gente que reclama sobre el sustento y el cuidado, que nadie cierto le cuida, que nadie le protege, que nadie sustenta. La Biblia dice que hay una responsabilidad de sustento de parte del marido, particularmente. Ya sabemos que hay un tiempo hoy día, cierto, de mucho indefinición de los roles, etcétera, pero Dios da responsabilidad a alguien que debe ser cierto responsable para proveer no solamente la parte financiera, sino también la dirección, la parte emocional. Dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Otra vez el apóstol Pablo repite, como también Cristo a la iglesia. Cristo sustenta a la iglesia. Cristo no está interesado solamente en sí mismo. De hecho, dejó su gloria en los cielos para venir a dar su vida por ti. Y Él sustenta, cierto, a la iglesia a través de su Espíritu Santo, su palabra, y la misericordia, el Evangelio, los propósitos que nos ha dado como iglesia. Y la Biblia dice que Dios no aborrece a su iglesia, la ama, pero obviamente la está trabajando a través de nosotros. Así también un marido debe, cierto, cuidar, sustentar su esposa, no solamente, cierto, en la parte económica, sino también la parte emocional, en la parte, cierto, que Dios demanda de parte de ella. Ahora, también, cierto, hay gente que no se acepta dentro de la familia, y la verdad es que Dios no es así con nosotros. La Biblia dice en Romanos 15, versículo 7, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros os dé un mismo sentir. Otra vez dice, en Romanos 15, versículos 5 al 7 estoy leyendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Otra vez está como Cristo, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a base de esto dice, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿En qué manera usted rechaza a ciertas personas? Yo sé que hay personas que no deberían entrar en nuestras familias, sabemos, ladrones, etc. Gente, cierto, que quiere violentarnos o hacernos daño, pero hay cosas que hay personas así que hemos nosotros alejado y que podrían estar en buena, cierto, con nosotros. Dios dice en su palabra que debemos nosotros tener un corazón abierto como Cristo, un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La familia es un lugar donde podemos glorificar al Señor. Y la Biblia nos muestra que Dios dice en su palabra que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y Dios nos llama a ser imitadores del Señor. Entonces Dios es nuestro estándar para el comportamiento en la familia y las relaciones con otros. El Dios al cual adoramos es nuestro Padre divino, y según cierto lo que Él ha revelado, se ha revelado en Cristo, siendo Él nuestro ejemplo para el comportamiento en todas nuestras relaciones personales. Ahora, terminando y aplicando esta enseñanza, ¿cómo está tu relación con tus padres? En lo particular con tu madre. Si decimos que somos creyentes y que estamos siguiendo al Señor, ¿cómo hemos estado enfrentando los conflictos en nuestra familia? Con tus hermanos, tu papá o tu mamá, con realmente tus hijos, si eres un padre o una madre, con tu cónyuge, con tu mamá. ¿Has resuelto los problemas en tu corazón para con tus hermanos? Hay hijos que viven toda una vida llevando una carga pecaminosa en su corazón contra sus padres, o sus hijos, o sus hermanos, y no han aprendido a relacionarse bajo un modelo como Cristo, según Cristo. Pero también hay madres que han sido heridas por la insensatez y desobediencia de sus hijos al no seguir sus consejos. Madres que son entristecidas por hijos insensatos y necios. Madres que han sido despreciadas por hijos que han sido bendecidos por una mejor educación y posición. Madres que han sido afectadas por un hombre que en algún momento las engañó con la promesa de amarlas y que terminó yéndose fuera de la casa y la dejó sola
abandonada con los hijos por años. Si hemos experimentado el amor de Dios, un amor incondicional que nos fue dado por pura gracia, tenemos que examinar si estamos siguiendo el modelo que el Señor nos dejó, y este modelo es como Cristo. Este modelo es según Cristo. La Biblia nos enseña que de la manera que Cristo realmente nos amó, debemos también amar a otros. Y de la manera que Cristo nos perdonó, también debemos perdonarnos unos a otros. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 13 del capítulo 3, los dos versículos paralelos, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que usted ha recibido a Jesús, andad en Él. ¿Cómo usted ha recibido a Cristo? ¿Siendo un orgulloso, un soberbio? No. Para recibir a Cristo no hay manera de hacerlo, una manera así soberbia y altanera. Para recibir a Cristo tiene que ser humilde para decir: Señor, tú tienes razón, yo soy pecador, yo he fallado, he guardado cosas en mi corazón, he ofendido tu nombre, y yo quiero ahora realmente arrepentirme. Y en ese mismo espíritu usted debe seguir al Señor Jesús. Y también dice la Biblia que Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay personas que son tan emocionales que realmente más bien siguen su más bien carácter cierto viral que tienen, y no toman el concepto de realmente perdonar y limpiar su corazón, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El conflicto que debemos resolver no está necesariamente inmediatamente con otros, sino el problema está primeramente con Dios y nuestra carnalidad. Uno debe tomar el camino de cambiar las prácticas del viejo hombre, pero para eso uno tiene que tener la gracia del nuevo nacimiento, de tener cierto en su corazón a Jesús y tener un peso por servir al Señor, por cambiar como Dios quiere y realmente hacer caso a la voz del Espíritu Santo, a la voz de la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice el Señor: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en tu carne, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué son estas cosas terrenales? Dice la lectura, estoy en Colosenses 3:5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos una actitud diferente. Si uno ha nacido de nuevo, no tiene que seguir a la carne, tiene que hacer un cambio radical y orar al Señor si reconocen su necesidad de una manera honesta. Si es humilde para decir: yo estoy mal en esto con mi relación familiar, mis hermanos, mi mamá, mi papá, aún ciertas personas que están fuera de la familia. Dios quiere que usted tome un camino de arrepentimiento. Si no tiene la gracia para hacerlo, pida al Señor que le dé esa gracia. Pida al Señor que le muestre cierto cuánto Él le ha amado. Y obviamente Él lo hizo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas cambiar. Y no lo haces de manera cierta por tu fuerza, sino lo hace Dios en ti. Si te arrepientes, reconoces la necesidad de ser una persona nueva, una nueva criatura, como Dios ofrece, hacer un cambio en tu corazón y en tu vida.
no solamente en tu mente, a lo que tú crees, sino también en tu corazón, para tener un corazón como Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Los hombres hoy sin Dios no tienen más piedad, se matan entre sí, se odian sin cesar, no tienen corazón, han perdido el amor, se tratan como objetos de ningún valor. Señor, en un mundo que sufre, danos paz. Señor, en un mundo que llora, danos paz. Danos paz, que la vida se va por un rumbo de miedo y dolor. Oh Señor, danos un corazón que pueda amar. Señor, en un mundo que implora, danos paz. La lluvia nos inunda el campo y la ciudad, la angustia y la tristeza no se pueden borrar. Los hombres se secuestran queriendo rescatar un atrio de esperanza que ni saben dónde está. Señor, en un mundo que sufre, danos paz. Señor, en un mundo que llora, danos paz. Danos paz, que la vida se va por un rumbo de miedo y dolor. Oh Señor, danos un corazón que pueda amar. Señor, en un mundo que implora, danos paz.